Vamos a ver. A casi todo el mundo le entra un pánico terrible cuando tiene que hablar delante de gente. Es así. Pero el verdadero problema es que la mayoría de lo que nos han contado para superarlo sencillamente no sirve para nada. Así que hoy vamos a dejar de lado los mitos y vamos a ir a lo que de verdad funciona. Mira, para empezar, dejemos las cosas claras desde el minuto uno. Esta frase de José Ignacio Méndez es que lo clava. Lo que nos han contado sobre hablar en público es, en su mayoría, basura con un lacito. Llevamos años escuchando consejos que suenan muy bien, sí, pero que en la vida real no arreglan el problema de fondo, para nada. Vale, pues lo primero es hacer limpieza. Vamos a coger ese manual de toda la vida, el que te promete soluciones mágicas, y vamos a ver por qué no solo no ayuda, sino que de hecho muchas veces lo pone todo mucho peor. ¿A qué esto os suena? El clásico «imagínatelos a todos desnudos» o el de «mira un punto fijo al fondo de la sala». Venga ya, son consejos vacíos, son tiritas que no curan la herida. En el mejor de los casos no hacen nada, pero en el peor te convierten en una especie de robot y como ves que no funcionan, te pones todavía más nervioso. Lógico, ¿no? Y es que, vamos a ver, esta es la pura verdad. Si todo se solucionara con un respira hondo y sonríe, nadie tendría miedo a hablar en público. Nadie. El problema va mucho más allá. Y es totalmente normal sentirse frustrado cuando ves que esos trucos de manual pues no funcionan. Muy bien. Ya hemos dejado claro lo que no funciona. Ahora vamos a centrarnos en el verdadero enemigo. Y ojo, aquí viene la sorpresa. El enemigo no es el público, no son sus caras, ni siquiera es el escenario. El verdadero monstruo, como se suele decir, lo tenemos en casa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es eso que nos paraliza de verdad? Esa sensación que te seca la boca, te acelera el corazón y de repente, ¡pum!, te deja la mente en blanco. Pues aquí lo tenemos. El culpable es nuestro propio cerebro, una parte muy primitiva que se llama amígdala. A ver, para que nos entendamos, esta parte de tu cerebro está diseñada para la supervivencia. No sabe distinguir entre un león a punto de comerte y un grupo de personas escuchándote. Para ella, el riesgo de que te juzguen es una amenaza de muerte. ¿Y entonces qué hace? Activa la alarma, o luchas o huyes. Te secuestra el cerebro, literalmente. Y claro, cuando la amígdala toma el control, aparecen los jinetes del apocalipsis, el pánico a la crítica, el terror a meter la pata, el miedo a quedarte en blanco y no saber qué decir, y ese miedo tan humano a ser un aburrido. Esos, y no otros, son los verdaderos enemigos. Vale, si el problema está en nuestro cerebro, en nuestra biología, la solución no puede ser un truquito de magia. Necesitamos algo más sólido. Un sistema. Una herramienta de verdad pensada para calmar a esa parte primitiva del cerebro y darle la seguridad que necesita para poder comunicar. Y esa herramienta es esta, el triángulo del impacto. Y que quede claro, esto no va de cómo pones las manos o si miras a la izquierda o a la derecha, va de algo mucho más importante, de cómo construyes tu mensaje. Se basa en 3 pilares fundamentales que, créeme, lo cambian todo. El primer pilar, el propósito. Es decir, ¿para qué estás hablando? Tienes que tenerlo clarísimo. Si tu cerebro sabe cuál es la misión, el por qué, deja de pensar en el miedo y se centra en cumplirla. No es lo mismo decir, voy a presentar el informe, que voy a convencer a mi equipo de que este plan va a funcionar. ¿Ves la diferencia? Ese propósito es tu ancla. El segundo, claridad. Y esto es crucial. Fuera palabras raras, fuera tecnicismos para parecer más inteligente. Un cerebro con nervios necesita las cosas simples. En vez de soltar un rollo como «hemos optimizado las sinergias interdepartamentales», di algo que todo el mundo entienda. Ahora los equipos colaboran mejor y se nota en los resultados. Punto. Un mensaje claro es un mensaje que no se te olvida. Y el tercero, y quizá el más importante, la conexión. Olvídate de ser perfecto. La gente no conecta con la perfección, conecta con lo real. Con la autenticidad. Si tienes un dato malo, no lo escondas, dilo. Mira, en esto metimos la pata, pero gracias a eso aprendimos tal cosa. Esa vulnerabilidad, esa honestidad, crea un vínculo brutal con quien te escucha. Dejas de estar en un juicio y pasas a tener una conversación. Vale, el triángulo nos da el mapa, la estructura, pero esto no es un truco de magia que funciona a la primera, porque hablar en público no es un don divino, no se nace con ello, es una habilidad, una técnica, y como cualquier técnica, hay que entrenarla. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea del don. Eso de que o naces con ello o nada. Esa idea solo sirve para frustrarse. La verdad es otra. Hablar en público es como ir al gimnasio. Es un músculo que, si lo entrenas, crece y se fortalece. Y el objetivo no es ser un culturista perfecto, sino estar en forma, ser auténtico. ¿Y cómo se entrena ese músculo? Pues poco a poco, con un plan. Empiezas con cosas pequeñas, con intervenciones cortas. Practicas de forma consciente, centrándote cada vez en mejorar una cosa.
repites y repites, para que se vuelva algo natural. Y lo más importante, acumulas experiencia. Cada pequeña charla, cada reunión son horas de vuelo que vas sumando. Bueno, y con esto llegamos ya a la conclusión. Si hay una idea clave con la que nos tenemos que quedar, es esta. Hablar bien en público no tiene nada que ver con la suerte, ni con el carisma, ni con la genética. Es una cuestión de método. Se trata de cambiar el chip por completo, dejar de ser un esclavo de los nervios, una víctima de esa reacción primitiva de tu cerebro, para convertirte en el arquitecto, en el que diseña y controla la comunicación. Se trata de coger el volante, ni más ni menos. Y esta última frase es un baño de realidad. Porque saber todo esto no sirve de absolutamente nada si no se pone en práctica. Esto no va de acumular conocimientos como si fuéramos un disco duro, va de pasar a la acción y convertirlo en una habilidad de verdad. Y aquí queda una última pregunta para darle una vuelta. ¿Qué pasaría si la próxima vez que tuvieras que hablar, en lugar de sentir ese miedo a sobrevivir, sintieras que tienes el control, que tienes la oportunidad de impactar de verdad? Porque con el método adecuado, ese cambio no es una utopía. Es totalmente posible. Todo este sistema, toda esta forma de ver las cosas, está basado en el trabajo de José Ignacio Méndez y su libro Hablar en público, las técnicas definitivas. Es un enfoque, como ves, directo al grano, sin rodeos, para quien busca resultados de verdad y está harto de la basura de siempre empaquetada con un lazo brillante.